Qué gusto podernos ver y saludar de nuevo y agradecidos con Dios por tu vida y la oportunidad que tenemos de estar cerca haciendo esta reunión y gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí en casa. Hoy quiero hablarte una palabra que Dios ha traído con prontitud a mi corazón durante estos días, en esta semana, porque es tan real, tan oportuno y está tan cerca el Señor a nosotros, que a veces de tan cerca que ni siquiera nos alcanzamos a percatar. Y hay un capítulo que es el 5 de primer carta a los Corintios, que está en el versículo 7. Dice así: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Otra versión dice: porque por fe andamos, no por vista. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora, déjame presentarte de lo que te voy a estar hablando en esta oportunidad. Se llama, si estás tomando nota, respirar bajo el agua. Respirar bajo el agua. Y uno pudiera pensar acerca de esta frase e inmediatamente uno dice es que es imposible respirar bajo el agua. Y es que a veces hemos vivido tales situaciones que nosotros pensamos que esto que me está aconteciendo es tan fuerte que es como si respirara bajo el agua, que es casi imposible. Aun cuando Dios nos dice en su palabra que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, no nos vamos a anegar. Y si por los ríos no nos hundiremos, y cuando pasemos por esas aguas no nos cubrirán. Y si nos cubren, Dios nos ayudará a buscar o a entregar la manera de poder respirar debajo del agua. La mayoría de la gente que puede escuchar esta frase, respirar bajo el agua, dirá, pues es casi imposible. Pues, de hecho, es imposible para el ser humano. Ahora, yo me puse a pensar en esta frase y al hacerlo tuve la curiosidad de ver cuál es el tiempo máximo que una persona puede durar o ha durado bajo el agua sin respirar. Y te voy a contar esto que encontré. Dice: Budimir Buda Sobat, de 54 años, ya era poseedor del récord mundial Guinness de aguantar la respiración bajo el agua. También logró romper su propia plusmarca, estableciendo un nuevo tiempo ojo aquí, escucha esto, de 24 minutos y 33 segundos sin respirar debajo del agua o en el agua. Y uno se pone a pensar y dices, cuando mucho, quizás yo lograré 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, tal vez 3 minutos, pero pensar en 24 minutos realmente sí es algo fuera de este mundo o algo para asombrarse. Y efectivamente, Dios nos quiere enseñar que por medio de la fe aprendamos a respirar en esas aguas que nos están anegando. Y la cuestión aquí es que, como lo vemos casi imposible, pensamos que mi posibilidad o mi imposibilidad está limitando a Dios en la manera en que yo pienso, cómo tomo las cosas o cómo estoy viviendo las cosas. Ahora bien, respirar bajo el agua resulta ilógico, puede resultar también irónico, puede ser también algo absurdo o imposible. Y es como tener frío en el día en un desierto, en el desierto del Sahara, o tener calor en el Polo Norte. Resulta contradictorio. Pero sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a lo que es la palabra, vamos a encontrar que Dios nos quiere enseñar, aún que las aguas nos cubran,
nos va a proveer la manera en cómo tú y yo podemos respirar debajo del agua. Claro que lo estoy hablando en sentido espiritual, no en sentido literal. Entonces, déjame darte esto para que si tú estás tomando nota, será algo muy importante que puedes tener ahí y lo puedes recordar en este momento o el día de mañana, o lo puedes también publicar. Fe es posible en mi vida. Fe es posible en mi vida. Jesús usa mi fe y se ocupa de lo imposible. Lo único que requiere el Señor para hacer algo imposible es mi fe, es usar mi fe. Y a veces es aquí donde cada uno de nosotros vemos la imposibilidad. Pero Dios en este tiempo quiere traernos puntualmente la verdad de su palabra, la verdad de su esperanza, la verdad de que Él va a intervenir en toda situación, que Él no te va a dejar, que vas a aprender a respirar debajo del agua, de esas profundidades en donde caemos, donde nos desesperamos, donde sentimos el bajón emocional, como decimos, o de esta situación que a veces no la podemos nosotros controlar, pero Dios dice que va a estar ahí haciendo que a través de mi fe va a ser usada y que se va a ocupar de aquello que yo veo como imposible. Así como podemos expresar que no es posible respirar debajo del agua, es imposible o vivir o de estar mucho tiempo debajo del agua. Dios dice que Él lo puede hacer. Ahora déjame compartirte 4 cosas muy rápido que yo entendía respecto a esto que te estoy hablando. Lo primero es, la fe tenemos que hablarla. La fe se habla, la fe no se siente. Nadie puede decir hoy siento tener fe, porque realmente la fe es invisible, porque la fe es espiritual, porque la fe vive en la atmósfera de lo sobrenatural. Entonces no podemos decir, siento tener fe. No. La fe, para que pueda ser efectiva, se tiene que hablar. La fe se habla, la fe no se siente. Porque si entonces sentimos, o si se siente, eso no es fe. Estamos quizás siendo muy optimistas, quizás estamos alentándonos, y es bueno, siempre lo mencionamos, la fe siempre será positiva, pero ser positivo no significa que tenemos fe. Entonces, la fe no se habla, tenemos que aprender, la fe se habla, tenemos que aprender a hablarla. Y déjame compartirte una escritura que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la razón que te estoy mencionando acerca de que la fe tenemos que hablarla. Dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios. Todo el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía, Dios habló una palabra para que se viera aquello que no estaba visible. Eso es lo que hace la fe. La fe no es cuestión de sentir, no es cuestión a veces quizás de razonarlo. La fe es algo que se debe de hablar. Y muchos de nosotros tenemos fe, ya sea para lo bueno o lo malo, para lo favorable o lo en contra. Todo depende de qué estamos hablando. Y es ahí tu manera de hablar y de pronunciar las cosas está diciéndonos qué tanta fe o cómo está mi fe. La fe se habla, no se siente. No esperemos sentir para que tengamos una convicción de fe. La fe no se siente, la fe se habla. En segundo lugar, la fe pelea batallas para ejercitarse. Lamento decir que quizás no ha sido tan fácil, porque nunca una batalla será fácil.
En las batallas hay situaciones complicadas, hay situaciones difíciles, hay situaciones que se nos escapan de la mano. A veces vamos a experimentar que estamos perdiendo, a veces vamos a sentir que estamos por los suelos. Otras veces vamos a quizás ver las cosas que estamos emergiendo, aún sacándonos Dios de la desesperación. Aún tenemos que aprender a levantar al Señor una expresión de confianza, aunque todo lo que está a mi alrededor me esté diciendo que quizás estoy derrotado. No, tal vez Dios está permitiéndote que estés pasando esta situación porque quiere que tú pelees batallas para ejercitar la fe. La fe tiene que ser ejercitada, así como cuando haces ejercicio para tus brazos, para tus muslos, tus piernas, espalda, etcétera. Así la fe tiene que ser ejercitada. Porque si no se ejercita, o si la ejercitamos más bien, así la fe no se va a debilitar. Quizás tú no lo estás viendo, tú estás viendo adversidad, pero Dios te está diciendo, te estoy ejercitando tu fe, porque quiero promoverte a un nivel mayor de fe. Por eso es que estás atravesando esto. No te desesperes, no desmayes, no te canses, porque hay una promoción de parte de Dios al final de esa batalla, al final de esa tormenta. Tu fe está siendo ejercitada y no sé cuánto tiempo. Dicen que los que hacen ejercicio van a tener y a vivir siempre con un dolor muscular, ya sea en sus piernas, en sus brazos, pero siempre van a vivir con un dolor, pero es porque están ejercitándose día con día. Quizás nosotros tengamos que experimentar algunos dolores, algunas situaciones que no nos gustan, pero es porque estamos ejercitando la fe. Anímate, Dios está de tu lado. Lo siguiente que te quiero comentar es que dice la palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 7, y te lo voy a leer rápidamente. Dice, estas pruebas, ojo aquí lo que la palabra del Señor dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Si no se prueba la fe, entonces quizás es una fe no genuina, que imita, chafa. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esas pruebas están haciendo que nuestra fe sea aprobada y que sea más valiosa que el oro puro que se prueba con fuego. Así que si está siendo probado por fuego, es porque Dios está haciendo una fe preciosa en ti. Anímate, creo que Dios está levantando tu vida. Lo siguiente que quiero comentarte como número 3. La fe es probada por fuego, como ya lo mencioné, para que no se nos debilite. Lo mencioné también que la fe se habla, no se siente, porque si se siente no es fe. Y la fe pelea batallas para ejercitarse, si no se va a debilitar. Y número 3, la fe es probada por fuego, así como te leí aquí en 1 de Pedro 1:7, para que sea más valiosa y para que no se debilite. Y número 4, y quiero hablarte un poquito acerca de esto, enfatizarte acerca de esto que te voy a mencionar. La fe es invisible. Por eso cuando a veces las personas quieren o expresan tener fe, piensan que va a ser algo palpable, algo real, algo que material, algo que lo podamos tocar, algo que lo podamos sentir, algo que lo pueda incluso tal vez razonar. No, la fe es invisible. Sin embargo, hace que las cosas sean visibles. Y te leí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que quiero volverlo a tomar este versículo porque para mí fue muy, muy inspirador lo que el Señor habla aquí en esto. Dice
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Necesitas tener fe para luego ver. Muchos de nosotros queremos ver y entonces para así asegurar que tenemos fe. Y funciona a la inversa. ¿Te acuerdas que te mencioné que es como vivir en el Polo Norte y tener calor? La fe va más allá de lo lógico, de lo que se puede razonar, de lo que se puede entender. La fe tiene que expresarse, la fe se tiene que hablar, la fe tiene que ajustarse a lo que Dios dice. No que Dios se ajuste a lo que yo digo y quiero, porque a veces pensamos que la fe funciona así de esta manera y no es así. Dios tiene que ser lo más importante en mi vida. Todas las cosas que Dios hizo pertenecían o estaban en lo invisible. Y por la palabra hablada del Señor, Dios formó e hizo y creó todas las cosas. De modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que hay cosas que solamente la fe las va a poder ver. No van a ser nuestros ojos naturales, no van a ser las cosas que humanamente vamos a tocar y a palpar. Tiene que ser la fe la que toque lo invisible y hacer que lo invisible por medio de la fe venga a nuestro corazón y haga que las cosas se hagan visibles por el poder de la palabra hablada en fe. Y es así como funciona. Hay tantas cosas aún que están en lo invisible, pero que tienen que ser puestas en lo visible por la fe. Y recuerda que te mencioné que Jesús hace las cosas posibles solo por tener o tomar nuestra fe que le hemos puesto en Él. Y quiero ya terminar diciendo lo siguiente. La fe es el oxígeno puro que nos permite respirar bajo el agua. ¿Es posible respirar bajo el agua? Claro que sí, por la fe. Ese es el oxígeno puro. La fe en Jesús. La fe en lo que Él ya dijo. La fe en el poder de la palabra. Creo que lo más básico y lo más sencillo es que tomemos o retomemos y volvamos a lo que Jesús dijo y creer lo que Él dijo. A sus discípulos les mencionó esta frase: tengan fe en Dios. Porque cualquiera que le diga o que hable, le puede decir a este monte, quítate de aquí y pásate al mar, le será hecho, si no dudar en su corazón. Este es el tiempo en el que Dios quiere que nosotros volvamos a esto básico y creer en Jesús. Y voy a terminar con un pasaje que está en Ezequiel 36, versículo 11. Una de las cosas que estábamos experimentando, pasando por algunas semanas, por algunos meses, situaciones en que nos estaban ahogando, situaciones que nos estaban robando el oxígeno y sin poder respirar, y que muchas veces que hemos sentido que el aliento se nos va y que cada segundo lo necesitamos para poder cobrar ánimo y que nuestros pulmones tomen otra vez aire puro, aire fresco, aire de esperanza. Porque otra vez quizás va a volver el tiempo en que vas a estar sumergido por las aguas. Y que muchas veces uno dice, es que esta forma en cómo estoy recibiendo, creciendo o experimentando a Dios no me agrada. Claro que no nos agrada, porque sencillamente Dios está haciendo que nuestra vida confíe más en Él y que descubramos este oxígeno que Él nos proporciona por medio de la palabra. Y estaba leyendo una escritura que me dejó así con una impresión del cielo para mi vida, para casa, para todo lo que estamos requiriendo. Dice así este versículo 36 de Ezequiel, versículo 11, capítulo 36, 11. La última frase dice:
los haré aún más prósperos que antes. Cuando yo leía esta frase, estaba diciéndole al Señor, tienes una respuesta oportuna por medio de la palabra. Yo la tomo, yo la creo, yo la recibo. Y es por eso que te hablé hoy, esta mañana, este tiempo de la fe, acerca de la fe. Y luego dice, así sabrán que yo soy el Señor. ¿Quién gobierna tu vida, tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus decisiones? Creo que es el tiempo de que entreguemos a Dios lo que a Él le corresponde, le pertenece, que es nuestra vida y nuestra fe. Te animo a que sigas peleando la buena batalla de la fe, como dice la palabra. Te animo a que la fe siga tocando lo invisible para que haga las cosas visibles. Te animo a que la fe la sigas hablando, aunque parece que es una locura y es ilógico, no tiene sentido. Y te animo a que por fe Dios nos entregue esta promesa y cada una de ellas sin duda se completará en ti. No sé cuál sea tu situación, tu necesidad, pero muchos de nosotros hemos estado así, como respirando en el agua. Pero es la parte que Dios quiere que nosotros por allí pasemos. Oramos juntos y le agradecemos a Dios y le decimos, Señor, queremos tener otra perspectiva, no de la vida, sino de lo que tú ves. Queremos ser más objetivos, no en lo que yo pienso o razono, sino en lo que tú me estás enseñando en la palabra. Quiero creer de manera tan sencilla en esta palabra, en este tiempo, porque sin duda, Señor, tú tienes esta promesa para cumplir en nosotros. Los haré aún más prósperos que antes. Y recibe esta palabra para ti. No importa si has perdido, no importa si estás sin esperanza, no importa si estás noqueado, no importa si estás abrumado, no importa si estás quebrado, no importa. Dios tiene una palabra que va a levantarte y en el nombre de Jesús la recibimos. Señor, gracias porque estás actuando de manera poderosa, porque tu palabra nos reviste, Señor, de aquello que es lo sobrenatural y de aquello, Señor, que puede ser también muy natural aquí en la tierra. Sin embargo, lo que soporta la fe, Señor, es el poder de la palabra, es el confiar en que tú, Señor, eres fiel todo el tiempo, no cambias, Señor, y no nos vas a dejar, no nos vas a abandonar, Señor. Enséñanos a respirar en las profundidades cuando las aguas nos cubran. Enséñanos, Señor, a tomar oxígeno puro en la palabra, en la gracia, en la presencia del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a que nuestra vida dependa, Señor, aún de aquello que, Señor, que parece que es ilógico, parece que, Señor, es contrario, parece que es irónico, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la confianza que estás depositando y nos levantamos en fe y en esperanza, declarando y confesando, Señor, que tú eres nuestro ayuda, nuestro todo en este tiempo. Gracias por cada vida y cada persona que están, Señor, recibiendo este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este minuto y medio que tenemos, vamos a entregarle el corazón a Jesús. Creo que tú y yo necesitamos hacer esta oración. Yo la hice una ocasión, pero si tú estás alejado de Dios y quieres reconciliarte o es tu primera experiencia con Dios, ábrele el corazón a Jesús y le decimos esta oración que puedes repetirla conmigo, ya sea en silencio o en voz alta. Señor, gracias porque tú viniste, Señor, a dar tu vida por mí. Me amaste tanto, Jesús, que moriste en esa cruz. Pero también me amaste Señor, y resucitaste con poder para traernos vida y traernos salvación y darnos un futuro y una esperanza. Gracias porque yo acepto el sacrificio de Jesús en mí. Padre, perdona mis pecados. Lávame con tu poderosa sangre. Hazme hijo tuyo, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque ahora en fe, Señor, te confieso delante de toda circunstancia, delante de las personas, en el nombre de Jesús, que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén y amén. Qué bendición si hiciste esta oración. Gracias, queremos saber de ti. Puedes dejarnos un mensaje ahí en los comentarios y estamos para servirte. Deseamos que Dios siga acompañándote. Pases una maravillosa, increíble semana con tu familia, con tus seres amados, y sé que Dios está ahí. Bendiciones, les amamos y les abrazamos. Hasta la próxima.